Un cordial saludo para todos en esta oportunidad que están viendo este video en este canal. Dios los bendiga. Pues quisiera compartir algo muy importante con cada uno de ustedes, como es la Biblia, ya que ha sido un tema muy discutido a nivel mundial respecto de dónde vino, cómo se hizo, bueno, tantas opiniones que surgen al respecto. Y el tema es la Biblia. Es una colección de libros de 73, ¿verdad? Que los compone la Iglesia Católica, pues tiene este canon de 73 libros. La Iglesia Evangélica pues tiene 66 libros. Entonces mucha gente se pregunta por qué unos tienen 66 y otros tienen 73. Quiero comentarles que la historia de la Biblia, 1400 años antes de Cristo y 110 años después de Cristo, con la muerte del apóstol Juan, pues se da inicio a la recolección de datos para organizar precisamente el número de libros que fueran tomados como libros inspirados. Esto es muy importante. Sin embargo, la corriente a nivel mundial pues tiene diferentes formas de pensar. Quisiera decirles de que hoy por hoy tenemos la Biblia en nuestras manos, gracias a Dios, pero muchas personas no saben de dónde vino, cómo se organizó, y bueno, pues hay tantas inquietudes al respecto que necesitamos conocer, investigar, informarnos al respecto. El tema, como les decía anteriormente, es la Biblia, que todo el mundo pues la conocemos la palabra, ¿verdad? Pero necesitamos saber su origen. Bueno, pues habíamos dicho los datos, ¿verdad?, de los siglos o años anteriores, cómo se había venido organizando toda esa información respecto a los libros. Entonces, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, pues se usaban esos temas importantes de los orígenes de los libros sagrados. Recordemos que Jesús, en una de las enseñanzas que dio en sinagoga, pues tomó precisamente uno de esos libros y dio a conocer un mensaje. Pues esos libros, ese canon que Jesús tomó, en ese momento era el canon antiguo, precisamente, donde estaban todos los estatutos y los libros que eran tenidos como inspirados. El canon antiguo, ¿por qué canon antiguo? Porque este canon antiguo era el que contenía los datos y toda la información desde la historia del ser humano cuando empezaron a surgir las corrientes de fe. Entonces se fueron guardando todos aquellos datos importantes para que el día de mañana se fuera a consolidar en un solo libro. Entonces podemos decir entonces el canon, la transmisión de estos libros sagrados hasta nuestros días tiene su historia, algo complicada en relación al número y al tiempo en que fueron escritos. ¿Por qué algo complicada? Porque el día de hoy, si ustedes se dan cuenta, mucha gente pues no le da importancia a la historia de la Biblia. Pues la Biblia en sí no apareció como arte de magia y tenemos que estudiarla y comprarla y eso es todo. Si nosotros queremos ser investigadores y darnos cuenta de la realidad, tenemos que acudir a la historia para poder informarnos respecto al origen de la Biblia, al que hoy le llamamos palabra de Dios. Ahora veamos entonces el canon antiguo, que comprende todos los libros inspirados por Dios y escritos antes de Jesucristo. Muy bien. Estos libros eran tenidos como tales por la Sinagoga Mayor de Jerusalén en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, que fueron citados muchas veces precisamente para su uso en las sinagogas y precisamente en lo que se relaciona a la enseñanza. Muy bien, entonces este canon nos viene transmitido en la tradición griega llamada de los 70, hecha entre los años 250 y 150 años antes de Cristo en Alejandría. Pues este canon antiguo es el que la Iglesia Católica utiliza para su estudio, para llevar la palabra de Dios, porque ahí contiene toda la documentación antigua que precisamente Jesús utilizó
en su momento, en sus discursos dados en la sinagoga. De tal manera de que la Iglesia Católica ha sido muy cuidadosa en ese aspecto, porque tiene la tradición antigua precisamente de todos los libros que fueron reconocidos como reales e inspirados por Dios para dar a conocer el mensaje a la comunidad. Muy bien, ahora veamos el canon judío, formulado en el año 90 después de Cristo en Jamnia, Palestina, por los fariseos, que aceptaron únicamente los libros escritos hasta Esdras en el año 450 antes de Cristo. Por esa razón, la Biblia evangélica tiene solamente 66 libros, precisamente porque ellos tomaron el canon judío. Y este canon judío precisamente formulado en el año 90 en Jamnia, Palestina, por los fariseos, que no estaban de acuerdo con muchos libros que precisamente el canon antiguo pues los compartía a la población. Los fariseos no estaban de acuerdo y no tomaron precisamente los libros escritos que estaban como al servicio de la comunidad. Precisamente de ahí nace la fórmula, por decir así, de por qué la Iglesia Católica contiene 73 libros y la Iglesia Evangélica 66 libros. ¿Por qué razón? Porque estos libros, precisamente hasta Esdras, que en el año 450 antes de Cristo, estos libros, incluyendo así los que se escribieron después y unos pocos escritos en griego, todos los libros rechazados por los fariseos forman los libros que después se llamaron deuterocanónicos. Esta es la razón por la cual la Biblia evangélica contiene 66 libros nada más, porque ellos no tomaron los libros deuterocanónicos que ya estaban precisamente al servicio de la comunidad en los tiempos de Jesús. Ya existían estos libros inspirados en el canon antiguo, que los fariseos no lo quisieron tomar como libros inspirados, y ellos crearon precisamente su propio canon, separado precisamente del canon antiguo, que era el que regía en ese tiempo la comunidad. Eran sus estatutos por los cuales ellos se guiaban para difundir el mensaje de Dios. De esta manera entonces surge la razón por qué la Biblia evangélica tiene 66 libros y la Biblia católica tiene 73 libros, precisamente enfocándonos un poquito más y afirmando que el canon antiguo es el canon que tomó la Iglesia Católica para poder continuar con la inspiración divina y así pues llegar a los 73 libros inspirados. Todos estos libros que estaban en el canon antiguo eran reales, la comunidad los aceptaba como inspirados, ahí no había ningún error. Sin embargo, los judíos que tomaron el canon judío, se le dice así, canon judío, formulado en el año 90, estos fariseos judíos tomaron este canon, lo iniciaron en el año 90 después de Cristo y no quisieron aceptar los demás libros que estaban inscritos precisamente en el canon antiguo, sino solamente hasta los que llegaban al año 450 antes de Cristo. Recordemos también que la fecha en que se organizaron estos escritos fueron en el año 250 y 150 años antes de Cristo en Alejandría. Entonces había una documentación que la comunidad había estado analizando científicamente para incluirlos en todo lo que se relaciona a la inspiración divina de libros. Es ahí donde los fariseos pues no contaron con los libros deuterocanónicos, porque en ellos pues había una razón por qué lo hacían. Sin embargo, se separaron totalmente del grupo judío, de los que tenían en sus manos el canon antiguo, que contenían toda esta documentación legalmente, ¿verdad?, para el estudio, el fortalecimiento de la fe de aquel pueblo en aquella época. Así que este es mi compartimiento y les deseo muchas bendiciones, una cortesía de Sol y Donas. Que pase buena tarde.